Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver, en este video, vamos a ver justamente los temas finales de las reglas de cálculo de probabilidades. Igualmente, las reglas de cálculo que habíamos visto en el video anterior eran las básicas para poder desarrollar cualquier problema de probabilidades. Lo que nos falta es una regla que en realidad, más que una regla adicional, es un caso particular de la probabilidad condicional. Vamos a recordar lo que era una probabilidad condicional y vamos a dar una particularidad de la probabilidad condicional. Bueno, recordemos lo que era una probabilidad condicional. Una probabilidad condicional era una probabilidad donde un suceso se veía condicionado por otro suceso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esta probabilidad condicional, ¿qué estamos leyendo? Es la probabilidad de que ocurra el evento A como condición de que ocurrió el evento B. ¿Sí o no? O dicho de otra manera, sabiendo que está ocurriendo o que se dio o que se está dando el evento B o el suceso B, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A? ¿Estamos de acuerdo o no? A eso se lo llama probabilidad condicional. Se lo llama probabilidad condicional. ¿Estamos de acuerdo? Matemáticamente, esta probabilidad, ¿cómo se resuelve o cómo se puede calcular? Esta probabilidad se calcula como la probabilidad de que ocurra A intersección B dividido el condicionante. Dividido el condicionante. Esto es la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B dividido el condicionante. Si nosotros fijamos o analizamos esta ecuación que tenemos en la pizarra, nos vamos a dar cuenta que en realidad esa ecuación corresponde a lo que podríamos recordar de épocas pasadas, secundario, la regla de tres simple, o del primario, ¿no? Más propiamente dicha. Es una regla de tres simple, una probabilidad condicional es una regla de tres simple. ¿Qué vamos a ver? Lo vamos a ver gráficamente para que ustedes lo entiendan, ¿no? Supongamos que yo tengo al conjunto B, o sea, dentro del espacio muestral, lo voy a hacer chiquitito el espacio muestral, supongamos que el espacio muestral que tenemos de referencia sea este. En el espacio muestral tengo un conjunto A y un conjunto B, A y un conjunto B. Entonces, ¿qué es lo que hace una probabilidad condicional? Extrae del espacio muestral al conjunto B y lo analiza como si fuera un nuevo espacio muestral. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿No? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a extraer el conjunto B, lo voy a extraer, todo esto es el conjunto B, que extraigo del espacio muestral, lo estoy extrayendo del espacio muestral, y entonces me pregunto, de estos B, acá está, de estos B, ¿cuáles son los A? Y si vemos el gráfico total, los A es esa intersección que estamos viendo ahí, ¿o no? ¿Sí? Los A son estos. Los A dentro de los B son estos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo podemos visualizar ahora en esta extracción? Y es muy sencillo. Acá está. Todo esto que estoy rayando acá son los A. ¿Entendido o no está entendido? Todos estos son los A. Que son los A dentro de los B. Por eso está esta ecuación. Fíjate vos que la ecuación es una ecuación lógica, ¿no? Está diciendo, bueno, agarra esta intersección, que es la intersección dentro del espacio muestral, y dividilo por tu nuevo espacio muestral que es B. ¿Está claro o no está claro?
Y a eso se lo llama probabilidad condicional. Entonces, si yo digo que en esta probabilidad condicional, estos elementos corresponden a una incidencia de 0,4, ¿estamos de acuerdo o no? 0,4, estoy diciendo justamente este 0,4 dentro de este espacio muestral es esta probabilidad, 0,4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el resto que queda acá, que estoy marcando en verde, ¿qué sería? Serían los que no son A dentro de los B. Los que no son A dentro de los B. De manera que podemos afirmar lo siguiente. Si yo digo que la probabilidad de A dado B es igual a 0,4, ¿sí o no? A 0,4, puedo afirmar que la probabilidad de no A dado B, ¿a qué va a ser igual? A 0,6, que es el resto. Porque estoy tomando como nuevo espacio muestral al conjunto B y lo extraigo del resto. ¿Entendido? Eso es lo que hace una probabilidad condicional. Justamente condiciona. Dice, mira, si yo sé que va a ocurrir B, ya el B que está ocurriendo pasa a ser el 100%. Entonces, de esos B, ¿cuántos serán los A? Entonces tenés que calcular la proporción de estos A dentro de los B. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Bien. Esto es lo que se llama probabilidad condicional. Esto es para recordar lo que vimos en el video anterior. Y vamos a ver el teorema de Bayes. El teorema de Bayes no es otra cosa que un caso particular de la probabilidad condicional. Es un caso particular de la probabilidad condicional. Entonces, como teorema, tiene la estructura, valga la expresión, de un teorema, ¿no? Entonces vamos a dar los supuestos de este teorema, ¿no? Entonces, primer supuesto, o primer postulado. Si tengo un espacio muestral, ¿sí? Conformado por sucesos incompatibles entre sí. Fíjense que si ocurre el suceso A1, no puede ocurrir el suceso A2, ni puede ocurrir el suceso A3. Son sucesos incompatibles entre sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. A estos sucesos, dentro del teorema de Bayes, se los llama sucesos causa o sucesos causales. ¿Sí? Vamos a decir que los A sub i, en este caso yo puse 3, podrían ser 2, podrían ser 3, 4, los que usted quiera. No 1, 1 no. Tiene que ser, ¿sí? 2 o más. ¿Estamos de acuerdo o no? 2 o más. Que tienen que conformar todo el espacio muestral. No puede quedar nada afuera. A estos A sub i se los llama sucesos causa o sucesos causales. ¿Por qué se los llama sucesos causa o causales? Porque son sucesos que pueden ocasionar, o mejor dicho, causar la ocurrencia de otro suceso. ¿Sí o no? Esto es lo que plantea Bayes. Estos sucesos incompatibles entre sí son sucesos que pueden ocasionar o causar otro suceso. ¿Entendido?
O sea, siempre estamos analizando que estos sucesos pueden ocasionar otro suceso que va a ser el mismo. Bien. Bueno, segundo supuesto o postulado del teorema, ¿no? Supongamos que dentro del espacio muestral se haya dado un suceso, que lo voy a llamar S, un suceso, S. Y este suceso es un suceso conocido. ¿Por qué conocido? Porque ha ocurrido, o sea, es un suceso que ocurrió, nadie lo puede dudar, o sea, es un suceso ocurrido, suceso ocurrido, ¿sí? O sea, por lo tanto, es conocido, ¿sí? Pero con la característica que este suceso pudo haber sido causado por alguno de estos sucesos causa. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces, ahí está nuestro problema. Sabemos el suceso, pero no sabemos cuál es la causa. ¿Está claro o no? ¿Entendido? Y ahí viene el postulado de Bayes. ¿Qué dice Bayes a este aspecto? Bayes dice, bueno, perfecto. ¿Cuál es la probabilidad? Porque justamente al no conocer cuál es la causa, ¿cuál es la probabilidad? Sabiendo que ocurrió el suceso, porque el suceso es conocido, ¿cuál es la probabilidad? Que alguna de estas causas sea la responsable. ¿Yo no? ¿Cuál es la probabilidad que alguna de estas causas sea la responsable? ¿Entendido? ¿Está entendido? Bueno, este es el planteo del teorema de Bayes. Este es el planteo. ¿Sí o no? El planteo. Eso es lo que plantea Bayes. ¿Sí? Justamente el teorema de Bayes se utiliza mucho en las compañías de seguro, ¿no? Cuando una compañía de seguro tiene un siniestro, siempre trata de averiguar, por ejemplo, ¿viste? Vos tenés seguro contra incendio, pero el seguro contra incendio es para incendio accidental, ¿o no? No porque vos agarraste un bidón de nafta, se lo tiraste al auto y le prendiste fuego. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Entonces, justamente, si vos vas a reclamar por el seguro de incendio, la compañía de seguro toma sus recaudos, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Un incendio. No, ya sé que pasó un incendio. Lo que quiero saber es cuál fue la causa. ¿La causa qué fue? ¿Un accidente o no? ¿O qué causa fue la más probable en ese siniestro? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Está claro lo que digo? Bien. Ahí está el planteo del teorema de Bayes. Entonces viene ahora el desarrollo. ¿No? Entonces, probabilidad, supongamos que A sub B dado S. Bueno, Bayes dice que esta probabilidad se resuelve de la siguiente manera. ¿Cómo? La probabilidad de que realmente la causa sea la responsable por la probabilidad de que el suceso haya ocurrido porque la causa es responsable, ¿sí? Dividido la sumatoria de todas las combinaciones causa-efecto, dividido la sumatoria, repito, de todas las combinaciones causa-efecto. Teorema de Bayes. Este es el teorema de Bayes. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces vamos a la demostración. Porque todo teorema necesita una demostración, ¿o no? ¿Sí?
Entonces vamos a suponer que quiero calcular la probabilidad de que A1, el suceso A1, tome A1 por tomarlo, ¿no?, sea responsable del suceso ocurrido. O sea que, dicho de otra manera, quiero calcular la probabilidad de que la causa A1 o el suceso causal A1 sea responsable del suceso ocurrido. ¿Entendido? Si yo desarrollo el teorema de Bayes, esto va a ser igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad del suceso dado A1 dividido probabilidad de A1 por la probabilidad del suceso dado A1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad del suceso dado A2 más la probabilidad de A3 por la probabilidad del suceso dado A3. Teorema de Bayes. Ahí está. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, vamos a ver. Vuelvo a escribir el desarrollo anterior. Entonces dijimos, probabilidad de A1 dado el suceso. Dijimos que esto es igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad del suceso dado A1 dividido probabilidad de A1 por la probabilidad del suceso dado A1 más probabilidad de A2 por la probabilidad del suceso dado A2 más probabilidad de A3 por la probabilidad del suceso dado A3. Estoy repitiendo lo que vimos en la filmina anterior. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a tratar de demostrar que realmente esto es una probabilidad condicional, ¿o no? Esto es una probabilidad condicional. Para eso vamos a partir al revés. ¿Se acuerdan ustedes cómo se calcula, por ejemplo, esta probabilidad? O sea, la intersección de dos sucesos compatibles condicionados, ¿sí o no? Que lo vimos en el video anterior y lo volvimos a repasar al principio de este video. Bueno, vamos a tratar de ver cómo se plantea esto. Esta intersección, ¿cómo se calcula? Como la probabilidad de A1, ¿sí o no?, por la probabilidad del suceso dado A1, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Miren qué interesante. Esto que está acá, ¿no? Esto que está acá. ¿Dónde está la ecuación de Bayes? En el numerador, ¿o no? ¿Sí o no? En el numerador. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Acá está. Acá tele. En el numerador. Esto quiere decir que la probabilidad de A1 por la probabilidad de S dado A1 es, o lo podemos escribir como la probabilidad de A1 intersección S, ¿o no? Bien. Entonces, vamos a escribirlo. Entonces vamos a poner acá que la probabilidad de A1 dado S va a ser igual a la probabilidad de A1 intersección S. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos escribir esta probabilidad que está acá? De la misma manera, porque esto es A1 por la probabilidad de suceso dado A1. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? Como la probabilidad
de A1 intersección S, más. ¿Y esto cómo lo podemos escribir? Probabilidad de A2 intersección S. ¿Cómo? Dale. Probabilidad de A2 intersección S. Muy bien. O sea, probabilidad de A2 intersección S. Muy bien. Y por último, esto, ¿cómo lo podemos escribir? Probabilidad de A3 intersección S. Muy bien. Probabilidad de A3 intersección S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ahí estamos tratando de demostrar el teorema de Bayes. ¿Está claro? Bueno, sigamos desarrollando esto. Entonces, podemos afirmar que la expresión de acá arriba es igual que la expresión de acá abajo, ¿o no? Es lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que son iguales las dos expresiones? ¿O no? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a tratar de interpretar el denominador de esta expresión. Para eso vamos a volver al espacio muestral, que lo voy a dibujar. Acordate del espacio muestral. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más grande el espacio muestral. Vamos a borrar esto porque esto ya no lo necesito. Porque esto nos servía, o sea, ya deducimos que la expresión de abajo es exactamente igual que la expresión de arriba. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Entonces, ¿sí? Muy bien. Vamos a escribir más grande el espacio muestral, así no tenemos problemas. ¿Sí o no? No tenemos problemas. Y habíamos dicho que había tres, ¿no?, sucesos. Este era A1, esto era A2 y esto era A3. Por ejemplo, ¿no? Ya habíamos dicho que esto era S. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces voy a hacer una pregunta muy sencilla. A1 intersección S, ¿lo puedo visualizar en el espacio muestral? Sí. Entonces, habíamos dicho que esta intersección es este pedacito de acá, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Es todo esto. ¿Estamos? ¿Sí o no? Es todo esto. Perfecto. A ver, ¿dónde podemos visualizar esta intersección en el espacio muestral? A2 intersección S. Acá, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y dónde podemos visualizar A3 intersección S? A3 intersección S. Acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Acá tenemos la parte negra rayada es A1 intersección S. La parte verde rayada es A2 intersección S. Y la parte azul rayada es A3 intersección S. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora mira qué interesante. Mirá qué interesante. Si yo agarro, ¿sí?, a la parte verde que está ahí en el gráfico, le sumo la parte azul que está en el gráfico
y le sumo la parte rayada negra que está en el gráfico, ¿qué me va a dar en la suma de estos tres pedacitos? El suceso S, ¿o no? O sea que podríamos afirmar que esta suma que está acá, es la probabilidad de S. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, para finalizar con la demostración, podemos decir que la probabilidad de A1 dado S no es otra cosa que la probabilidad de A1 intersección S sobre la probabilidad de S. ¿Sí o no? ¿Y esa no es la ecuación de una probabilidad condicional, la que está ahí arriba? ¿Sí? Bueno, ahí está. Por eso lo que yo te decía era correcto. El teorema de Bayes es un caso particular de la probabilidad condicional. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Entonces, con este teorema que estamos viendo acá, damos por finalizado las reglas generales, ¿sí? Por ahí, en realidad, esto no es un aporte más, sino que es una explicación particular. Damos por finalizado las reglas generales del cálculo de probabilidades. Por lo tanto, en el video posterior o en el video siguiente, vamos a ver ejemplos de cómo se aplican las reglas a situaciones reales. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bueno, nos veremos en el próximo video.